Bienvenidos y bienvenidas, querida audiencia. Estamos muy contentos, muy agradecidos por esta oportunidad que nuevamente tenemos de estar con ustedes en este nuevo webinario en el que vamos a estar situando en múltiples elementos interesantes respecto a la situación actual de enfermedades infecciosas en la República Dominicana. Estamos en medio de una situación de enfermedades infecciosas bastante diversa y que presenta varios desafíos de salud pública. Las enfermedades más prominentes incluyen dengue, cólera, difteria, malaria, leptospirosis y chikungunya. Estas enfermedades son particularmente problemáticas debido a su modo de transmisión y a la necesidad de vigilancia epidemiológica continua. En esta noche vamos a estar abordando algunas de las principales desde un enfoque epidemiológico y un enfoque preventivo. Vamos a tomar en cuenta la preocupación que sigue siendo enfermedades como el dengue debido a su transmisión y su impacto significativo en distintos grupos de edades. El sistema de salud del país también enfrenta desafíos con enfermedades no transmisibles, que son las causas más frecuentes de visitas hospitalarias y de consultas médicas. En estas enfermedades encontramos una mezcla con otras que tienen características crónicas y que se ven entonces empeoradas precisamente por esa coexistencia, por lo cual resulta de mucha relevancia que nosotros ante este panorama podamos dar con importancia instrucciones para tomar medidas preventivas para el control de vectores como una de ellas, así como la necesidad de colaboración comunitaria para combatir la propagación de las enfermedades. Vamos a recordarles a ustedes inmediatamente algunos elementos generales que van a favorecer el buen desenvolvimiento de este seminario, en donde tendremos 3 expositores de lujo que nos van a favorecer con sus conocimientos para tener un mejor manejo en lo adelante. Vamos a mirar esas nuevas reglas o las reglas habituales que tenemos por acá y que nos facilitan a nosotros pues conseguir esta oportunidad de vida, de conocimiento. Este seminario, como han sabido, está siendo grabado y posteriormente también saben que está siendo transmitido por nuestro canal de YouTube, Fundación Éticos, de modo que pueden recurrir en lo adelante también nueva vez a él para nuevas consultas, para mantener el orden entre el número de participantes. Tendremos las cámaras apagadas y los micrófonos también están apagados. Y también es bueno que ustedes sepan que vamos a tener, como es habitual, el chat para que ustedes puedan presentarse por allí. Está ahí disponible y habilitado y puedan reportar cualquier problema técnico. Utilicen la función de preguntas y respuestas que el equipo estaremos todos allí pendientes para responderle, también nuestros especialistas invitados, y de allí también tomaremos las preguntas para que entonces puedan ustedes también recibir respuestas en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a aprovechar todo cuanto sea posible esta oportunidad que tenemos con estos invitados especiales, agotando una agenda que, como pueden ver ustedes, es bastante interesante y que nos va a ayudar muchísimo a lograr nuestros propósitos. Vamos a tener en la parte introductoria general, veremos algunos objetivos de este webinario y también vamos a tener un desglose respecto a las enfermedades infecciosas desde el punto de vista epidemiológico y el control y respuesta de las enfermedades, mirando la situación actual de nuestra República Dominicana
para verla desde dos ámbitos, desde el ámbito generalizado, pero también este elemento de control y respuesta. Seguimos entonces tomando en consideración todas sus preguntas y todas sus opiniones, de manera que podamos alcanzar también nuestro propósito. El objetivo de este seminario es evidenciar la necesidad de investigar sobre las enfermedades infecciosas actuales en la República Dominicana desde un enfoque epidemiológico, preventivo e infectológico, con la intención de mejorar la capacidad de respuesta a nivel nacional y fungir como ejemplo de manejo a nivel regional. Este webinario entonces tendrá quienes acompañarán este proceso, este manjar de conocimientos a esta servidora, serán el doctor Rafael Ramos, quien preside la Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas de la República Dominicana. Tendremos también a la doctora Rosa Abreu, quien preside la Sociedad Dominicana de Infectología, y también nos acompaña la doctora Maridelka Méndez, quien es analista de alerta y respuesta de la Dirección General de Epidemiología. La Dirección de Epidemiología que forma parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Con ellos tendremos esta mirada desde los puntos de vista mencionados para enriquecer nuestros propósitos en esta noche. Es importante entonces también nosotros, además de ya saber quiénes nos van a estar acompañando, entonces comprender que el panorama, como decía, de la República Dominicana nos invita directamente a entender la situación epidemiológica regular y compleja que tenemos en nuestro país y saber que tenemos instituciones, pero también tenemos agrupaciones, sociedades especializadas que tienen una mirada y un punto de vista extraordinario frente a todos estos elementos, por lo cual estos expertos desde sus ámbitos van a abordar estos temas respecto a las enfermedades infecciosas, tomando en consideración las realidades que tenemos. Recuerden que vivimos una experiencia relativamente reciente con respecto a la pandemia por COVID-19, en donde se registraron enormes números de casos activos y donde nos alarmábamos viendo la positividad de las pruebas. Las provincias que tuvieron mayor número de casos acumulados por su densidad poblacional, también generaron bastantes retos. Y sin dudas tenemos otras enfermedades infecciosas como dengue que han tenido incidencia en regiones como el este y el sur de nuestro país. El virus de la chikungunya que circula, por supuesto, también, aunque en menor medida que en años anteriores. Y se agrega también, por supuesto, la malaria que es endémica en nuestro país y en que en algunas zonas, en especial las fronterizas, genera retos epidemiológicos constantemente. Sin duda que no podemos dejar de mencionar otras como tuberculosis, en donde se registran nuevos casos, pero que se mantienen ciertos controles, y algunas que desencadenan un aumento de enfermedades gastrointestinales y que también son foco para nosotros. No la veremos todas en esta intervención, pero sí vamos a buscar el modo de que toda nuestra audiencia selecta pueda perfectamente lograr el propósito. Dejo con ustedes a la doctora Maridelka Méndez, quien nos va a trabajar las enfermedades infecciosas desde el punto de vista epidemiológico. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos. Gracias por esta invitación. Espero que tengamos una interacción bastante amena. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que son las enfermedades infecciosas desde este punto de vista epidemiológico. Siguiente, por favor. Bueno, quería comenzar primero a hablarles un poco de estos términos, que si bien es más recordarles, enfermedades infecciosas o transmisibles.
Es importante tomar estas definiciones por parte de la OMS, en la cual define las enfermedades infecciosas por una enfermedad que clínicamente se manifiesta tanto en el hombre o en el animal como resultado de una infección. Mientras que cuando hablamos de estas enfermedades transmisibles, van a ser estas enfermedades causadas por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos que se manifiestan por la transmisión del mismo agente o sus productos, así sea de una persona o animal infectados o de un reservorio o un huésped susceptible. Puede ser en tanto en forma directa como indirecta, por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente inanimado. ¿Por qué traigo a colación estas definiciones? Bueno, lo importante es que, como pueden ver, las enfermedades transmisibles son de origen infeccioso, o sea, que son enfermedades infecciosas, pero no necesariamente una enfermedad infecciosa es transmisible. Es el siguiente. Siguiente, por favor. Sí. Partiendo de estos términos, traigo a colación lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. Hoy en día vemos que las personas tienen la capacidad de viajar con las enfermedades y que viajan muchísimo más rápido que un periodo de latencia o de incubación. Entonces podemos ver que en este momento yo estoy aquí en República Dominicana, pero 2 horas más tarde puedo estar en cualquier otro país. Por lo tanto, surge una necesidad de crear un documento vinculado entre los países para garantizar que la salud pública se mantenga y no resulte en una pandemia. Por lo tanto, aquí dejé incluso el QR para que puedan escanear el documento completo. Podemos ver que este reglamento tiene la finalidad de prevenir la propagación internacional de estas enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta a salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. Ahora bien, ¿qué vamos a considerar un riesgo para la salud pública? Dentro del mismo reglamento se define que este riesgo es la probabilidad de que se produzca un evento que pueda afectar adversamente a la salud de las poblaciones humanas, considerando en particular posibilidad de que se propague internacionalmente o pueda suponer un peligro grave y directo. Entonces, ya conociendo lo que es el RCI, surge con el compromiso país de crear un listado de enfermedades priorizadas. Aquí entra entonces en contexto la parte de la resolución 0004, la actualización escaneada aquí es del año 2020, es la más reciente, y es simplemente un listado de estas enfermedades que consideraron que eran priorizadas porque podrían representar un riesgo importante para la salud pública. Entre ellas están un sinnúmero de enfermedades y podemos ver en mi siguiente slide, por favor. Podemos ver en el siguiente slide cuáles fueron las enfermedades que más se notificaron al sistema de vigilancia epidemiológico de la República Dominicana del año pasado, cerrando para la semana 52. ¿Cuáles eran estas enfermedades? Aquí están todas, pero si se pueden percatar, vemos que IRAG, que son las infecciones respiratorias agudas graves, que no sorprende que sean las de mayor proporción, seguido de dengue, enfermedad tipo influenza, malaria, eventos supuestamente atribuidos a vacunas, leptospirosis, intoxicación por metanol, cólera. Podemos ver que de todo este número de enfermedades que simplemente tomé la de mayores proporciones, la mayoría son de origen infeccioso. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar puntualmente de estas enfermedades que resultaron un poco más, con mayor proporción para el cierre del año pasado. Vamos a comenzar, por supuesto, no es sorpresa, de los virus respiratorios. Los virus respiratorios son esos que pueden transmitirse muchísimo más rápido y por tanto nos sorprende que sean los de mayor proporción. En cuanto a las enfermedades tipo influenza, podemos ver que estas enfermedades respiratorias
ahora mismo en el país lleva esta vigilancia de una manera centinela, lo cual quiere dejar dicho que son centros específicos del país que mantienen esta vigilancia, en donde cuando entra un caso sospechoso al sistema de vigilancia, se le hace la PCR y se puede determinar la circulación viral activa en el país. Para el año pasado, vemos que el cierre estaba circulando virus sincitial respiratorio, la influenza B Victoria, influenza A H1N1, adenovirus y coronavirus SARS-CoV-2. Actualmente la circulación sigue circulando influenza H1N1, sigue habiendo también B Victoria y adenovirus, igual que SARS-CoV-2 y sincitial respiratorio, pero entonces entra ahora en contexto para influenza 1, 2 y 3. Siguiente, por favor. En cuanto a malaria, malaria es una de nuestras enfermedades que está en meta de eliminación para la Agenda 2030. Por lo tanto, Salud Pública tiene muchos esfuerzos destinados al control de esta enfermedad. Vemos que es un seguimiento exhaustivo que hacemos no solamente con una de las entidades del ministerio que corresponde al SECOVES. Durante las últimas 4 semanas del año pasado, vemos que la malaria identificó 4 focos activos. Entre ellos estaba San Juan, Elías Piña y la Altagracia. Sin embargo, para lo que va de año, comenzamos este año con 2 focos activos, que era San Juan y Azua. En cuanto a dengue, pues dengue a nivel de la región de las Américas se documentó un aumento, al igual que en nuestro país. Normalmente siempre vemos que cuando comienza en la región de las Américas el aumento, en poco tiempo después vamos a ver un aumento en el país de nosotros. Este aumento de dengue, que fue totalmente fuera de contexto y que arropó y sigue arropando, Brasil ahora mismo sigue dando unos datos bastante altos en cuanto a los casos confirmados de dengue, vemos que se debe a una mayor circulación del serotipo 3, que precisamente el año pasado, a finales del año pasado, fue el que tuvo predominio. Y sigue circulando el 1 y el 2. Siguiente. Hablando un poco de leptospirosis, ustedes sabemos que de por sí este país tiende a mantener esa incidencia alta debido al clima húmedo que nos caracteriza. Podemos ver que hubo un pico en la semana 37 del año pasado, incluso subsecuente a la tormenta Franklin. Por lo tanto, se puede observar esa relación que hay entre el clima y el aumento de este tipo de enfermedades. También se vieron picos para la semana 43 del año pasado, la cual fueron procedentes de esas lluvias copiosas al suroeste, noreste, norte y noreste durante todo el mes de octubre. Finalmente, el pico de la semana 48 presidió por los remanentes del potencial ciclón tropical número 22, que fue durante la semana epidemiológica 47. Es bastante interesante ver porque si observamos esa relación que tiene entre clima y todas estas enfermedades, incluyendo entre ellas las propagadas por vectores como dengue, malaria, entonces son enfermedades que pueden ser controladas y prevenibles siempre y cuando se pueda actuar de manera efectiva. Y por eso es tan importante la parte de los centros notificadores y que notifiquen conjunto con ese listado que hablé de la resolución 0004, siempre de manera oportuna. Porque entonces esto ayudaría a que Salud Pública pueda intervenir en el momento idóneo y hacer realmente como debe de llevarse, una prevención primaria. Hablando ya en cuanto a cólera, vemos que para el año pasado contaba con una incidencia acumulada de 2.87 por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Salud Pública se sumergió por completo y continúa, como con todos los eventos anteriormente descritos y todos en general, priorizando acciones para el monitoreo y la vigilancia epidemiológica en todo el país, así como la respuesta rápida en casos sospechosos para el control de esos alimentos, educación, concientización, higiene y saneamiento. Siguiente, por favor.
Y hablando un poco terminé hablando en el slide anterior de cólera, quise compartir con ustedes el corredor endémico por el lugar de atención. Este histórico son de 5 años. En rojo vamos a ver la zona de alerta, en amarillo, perdón, en brote vamos a ver en amarillo la alerta y en verde la seguridad. Ya en la línea negra corresponde a los casos actuales. En este sentido, vamos a ver en este corredor endémico cómo las enfermedades diarreicas agudas, que son incluso reportadas semanalmente en un consolidado sindrómico, que es el EPI1, que yo sé que muchos van a conocer, y recoge ya ahí de manera en conjunta la parasitosis y un sinnúmero de enfermedades, podemos ver que se encuentra actualmente en una zona de alerta. Entonces, estas son enfermedades que podemos trabajarlas en conjunto. De nada sirve que a nivel de nosotros, de la Dirección de Epidemiología, estemos recolectando datos si estos datos no son oportunos porque no vamos a tener las medidas preventivas del lugar. Yo hasta aquí dejé la exposición, sin embargo, estoy abierta ante cualquier duda, inquietud o cualquier profundización de datos que necesiten. Es cuando. Muchísimas gracias, doctora Maridelka. Fíjense ustedes cuán interesante ha sido esto. La doctora nos ha traído los conceptos de las enfermedades infecciosas y de las enfermedades transmisibles muy oportuno para lograr diferenciar estos elementos. Nos recuerda el Reglamento Sanitario Internacional, cuál es su propósito, cuán necesario es que estemos empapados de su existencia y contenido, y que por supuesto es una herramienta de uso regular de nuestras autoridades sanitarias. La doctora también nos situó respecto a las enfermedades de notificación obligatoria y nos resaltó en cada una de ellas. Vemos ahí sobre malaria, la meta de eliminación que tiene nuestro país para el 2030 y por supuesto los elementos de dengue como tal, los datos han aumentado en las Américas. Ella cierra su presentación tocándonos sobre el corredor endémico, una imagen gráfica interesantísima que también a su entender motiva y sugiere el trabajo conjunto para un abordaje más efectivo. Y tomando en consideración precisamente esto del abordaje efectivo y en conjunto, nos acompañará en estos momentos el doctor Rafael Ramos Rincón, presidente de la Sociedad de Médicos y Médicas Salubristas del Colegio Médico Dominicano, quien nos trabajará en la parte de situación actual respecto al control y la respuesta de las enfermedades infecciosas en nuestro país. Bienvenido, doctor, el tiempo es para usted. Pues muy buenas noches a todos. La Sociedad Dominicana de Médicos Salubristas quiere dar gracias por darnos la oportunidad en este momento de compartir este tema tan importante en este momento de la salud de la República Dominicana. Por favor. Pues lo primero que debemos de mostrar es que la República Dominicana ocupa 2/3 de la isla española y está ubicada entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Tiene una superficie territorial de 48.442 kilómetros cuadrados. En este momento contamos con una población de 10.760.028 habitantes con respuesta al último censo. Disponemos de 32 provincias y el Distrito Nacional. La siguiente. Pues la situación de las enfermedades infecciosas agudas de importancia para la salud pública más frecuente en la República Dominicana es un tema totalmente apreciado por nosotros, los epidemiólogos, los salubristas, donde estamos formados justamente para la prevención, para tener siempre el punto clave
de evitar enfermedades, de controlar enfermedades en la población dominicana en este momento. Las enfermedades transmisibles son aquellas causadas por agentes infecciosos específicos o por su producto tóxico en una persona susceptible, conocida comúnmente como enfermedades contagiosas e infecciosas. Dentro de esa definición son las enfermedades que son causantes por hongos, virus, bacterias, parásitos, entre otras. Así que en la República Dominicana, las enfermedades transmisibles y otros problemas relacionados son numerosos y de gran importancia. Sin embargo, hay enfermedades transmisibles agudas que cobran mayores importancia desde el punto de vista de la salud pública. En este momento estamos presenciando un aumento de casos de dengue, leptospirosis, que es preocupante para nosotros los salubristas, porque son temas que hacen un impacto en la salud de la población y un impacto social y económico. La siguiente. Las enfermedades transmisibles afectan desproporcionalmente a las comunidades con recursos limitados y se vinculan con una compleja variedad de determinantes sociales que en este momento son muy importantes hablar sobre los determinantes sociales en salud. Determinante para las enfermedades infecciosas. Podemos describir la disponibilidad de agua potable. Tenemos más de 200, 300 años donde Hipócrates describe 3 aspectos para poder tener un bienestar biopsicosocial en una población. El primero es disponer del agua potable, un saneamiento básico adecuado, las condiciones de la vivienda, los riesgos en este momento de los cambios climáticos propios justamente por una contaminación ambiental que esto está sucediendo en el mundo. Y las razones de los factores socioculturales y la pobreza, entre otros, son factores muy importantes para uno poder disminuir la morbimortalidad por estas enfermedades infecciosas. La próxima. La carga que generan estas enfermedades infecciosas es totalmente preocupante, pues es una carga económica, social y de salud. O sea, impiden totalmente una salud plena, porque cuando presentamos una de estas enfermedades, vamos a llamarle dengue, malaria, leptospirosis, una enfermedad prevenible por vacuna, las infecciones de vía respiratoria alta, en una familia, eso genera justamente un momento de depresión, impotencia y de preocupación, porque la salud está ante todo. La siguiente. La República Dominicana, dentro de las enfermedades transmisibles agudas de mayor importancia para la salud pública, vamos a describir las infecciones de vías respiratorias. Dentro de las infecciones de vías respiratorias podemos describir las infecciones de vía respiratoria alta, de vía respiratoria baja, las infecciones de vía respiratoria grave como la IRA, y en este momento podemos describir el cólera, que está causando todavía muchos estragos y preocupación a la población. Las enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Dentro de estas enfermedades podemos describir los procesos diarreicos agudos, que son también enfermedades prevenibles. Son enfermedades que podemos controlarlas. Dentro de esa transmitida por agua y alimentos, podemos mencionar el cólera, que también es una enfermedad preocupante. Dentro de las transmitidas por vectores, tenemos actualmente
esa gran preocupación del dengue, que en este momento, hasta la semana del 4 del mes de abril, en el Hospital Robert Reed se presentaron 192 pacientes. O sea, un hospital de referencia nacional es también preocupante, con 4 defunciones. Una enfermedad que en este momento, donde tenemos una gran acumulación ya de agua propia por estas tormentas tropicales que han pasado en estas últimas 2 semanas, debemos de tener una gran vigilancia, una gran respuesta para no poder llevar solamente enfermos a los centros hospitalarios y contar cuántos casos hay, sino empezar desde ahora a tener esa gran detención. Dentro de las transmitidas por vectores está la malaria, que sigue siendo una gran preocupación a nivel mundial, y la prevenible por vacuna. Están el tétano de diferentes edades. Podemos citar también la tosferina y la difteria, que ya habían sido enfermedades que habíamos tenido un control muy bajo de ella. La próxima. Hoy estamos convencidos de que las enfermedades son el resultado de la interacción causal de diversos factores biológicos, ambientales y sociales, que, como sabemos, anuncian el peligro de la ruptura del equilibrio que representa la salud. En ese momento podemos nosotros describir que la salud debemos de enfocarla desde un enfoque holístico, un enfoque de la salud física, salud mental y la salud espiritual. Si tenemos estos enfoques para uno abordar desde un punto epidemiológico y de un abordaje epidemiológico, creo que podemos manejar las enfermedades infecciosas. Durante los últimos años existía un gran optimismo a nivel mundial, pues se pensaba que la lucha contra las enfermedades infecciosas estaban ya ganadas. Pero actualmente han ocurrido cambios que han proporcionado la aparición y resurgimiento de muchas de ellas que eran consideradas ya un mito. Nosotros, los salubristas, formados en velar por la salud de la población, tenemos una situación ahora mismo preocupante, que enfermedades emergentes y reemergentes han podido tener ahora mismo unos casos que debemos de tener la atención adecuada y la respuesta en el momento oportuno, por lo que ocurren 1/3 de la muerte que ocurren hoy en el mundo se debe a las enfermedades infecciosas. Una gran preocupación, un bonito tema para todos y poder unidos todos abordar esa respuesta adecuada. El siguiente slide. La prevención y el control de las enfermedades infecciosas. La prevención y el control de estas enfermedades requieren un abordaje integral, multidisciplinario. Las enfermedades infecciosas no son del ministerio, no son de los servicios, no son de los hospitales. Son enfermedades que debemos de tener una acción integral, una acción multidisciplinaria y multisectoriales para poder abordar y enfrentar estas enfermedades. Debemos de llamar a una movilización social donde tener participación las instituciones como la rectoría, los servicios, INAPA, el ayuntamiento, las sociedades civiles, la sociedad de médicos salubristas, la sociedad de infectología, llamar a un gran encuentro, pero
que salgan siempre respuestas positivas y sinceras para la población, porque son temas que ya la estrategia de gestión integral está ahí descrita para poder abordar estas grandes enfermedades llamadas dengue en este momento y poder nosotros unidos dar respuesta todos. La próxima. Pues dentro de las recomendaciones que nosotros estamos proponiendo, número uno, debemos de fortalecer la vigilancia epidemiológica. En este momento debemos de tener una vigilancia que nosotros sugerimos, un subsistema de vigilancia integrado por los Servicios Nacionales de Salud, porque las enfermedades infecciosas se manejan en la comunidad, no es en los centros hospitalarios. Las enfermedades infecciosas debemos de manejarla en la comunidad, trabajar con la comunidad, no para la comunidad. Entonces, la primera evidencia que se tiene de un brote, de un caso en la comunidad, significa que debemos de tener una vigilancia epidemiológica integral, con un subsistema de vigilancia de los Servicios Nacionales de Salud, que son los que velan por los recursos humanos y los subcentros de salud. Entonces, creo que es oportuno este momento para nosotros abordar el tema de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica desde la comunidad. Educar a todos los trabajadores de la salud, donde debemos de capacitar en este proceso de dengue. Vamos a tener siempre la capacitación desde el que barre en su centro de salud hasta el director. Tiene que tener empoderado el tema del dengue. Significa que tenemos que tener la educación a nivel comunitario, el empoderamiento de la comunidad, de enfrentar las enfermedades, porque nosotros no estamos 24 horas en la comunidad. Significa que ellos tienen, pero debemos de empoderarlos con sinceridad y que ellos tengan credibilidad en el personal que va a adoptar esas informaciones. Debemos de mantener siempre una comunicación, una información a la población, a la comunidad, que sea preventiva, que dé impacto de que yo no me quiero enfermar, porque cuando una familia sale con un niño ya con un dengue, llega a los hospitales en condiciones a veces ya muy agresivas. Por eso hay el aumento de la muerte de dengue. No debería existir. Creo que nosotros debemos de seguir trabajando la educación comunitaria, la educación en la promoción en salud. Entonces, también podemos influenciar y dirigirnos directamente a todo el primer nivel de atención. Ahí es que tenemos que trabajar unidos con la DPS para que, como estamos visualizando de que los problemas de las infecciones, de las enfermedades infecciosas, vienen por 4 aspectos: el abastecimiento de agua potable, el saneamiento básico, los cambios climáticos, la estructuración de la vivienda. Creo que podemos manejarnos con esos puntos y poder llevar más salud a la población dentro de nuestro propósito de ser útil a la salud del país. El próximo. Le quiero decir que el primero de los bienes terrenales es la salud. Debemos de abordar la salud en forma holística. Muchas gracias.
Doctor Ramos, muchísimas gracias. Qué privilegio tiene la Fundación Éticos Extraordinario de recibir esta charla, esta conferencia magistral de su parte al presidir la Sociedad Dominicana de Médicos y Médicas Salubristas. El doctor nos ha nutrido respecto a elementos significativos que determinan la salud, y en el tema que nos ocupa de enfermedades infecciosas, ha resaltado lo importante que es para nuestra República Dominicana que podamos tener disponibilidad de agua potable, completar los elementos relacionados con el saneamiento básico y considerar con seriedad y con un abordaje integral lo que ocurre no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo con los cambios climáticos y por supuesto los riesgos sociales a los cuales podríamos estar todos involucrados. El doctor nos hizo un paseo extraordinario a través de cuáles son aquellas enfermedades o condiciones que debemos prestar atención, y nos resaltó muy bien elementos sobre las infecciones de vías respiratorias, nos explicó muy bien aquellas relacionadas con las transmitidas por agua y alimentos, y que por eso él resaltaba la importancia de esa disponibilidad de agua, las transmitidas por vectores, que a veces son las que más se mencionan, pero sin dudas sí acompañan a las demás, y por supuesto las prevenibles por vacuna. El doctor también nos explicó de que teníamos una serie de manejos favorables en los últimos años que había contribuido a una variación de los indicadores hacia números que pudieran resultar bastante alentadores. Sin embargo, resalta que en los últimos años, a partir de múltiples cambios, se han cambiado un tanto esos indicadores de manera preocupante, y por supuesto eso amerita un trabajo aunado. Concluyó su presentación señalándonos sobre una serie de recomendaciones. Principalmente dice lo del fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de este país, y esto considerando los productores del dato estadístico que puede ayudar a la toma de decisiones, quienes prestan servicio, y por supuesto, dentro de las que dijo hay dos extraordinarias que no podemos dejar de resaltar. Él habla de la educación a todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la salud, sin importar el área. Sin duda debemos todos nutrirnos de esta información para entonces poder transformarnos en multiplicadores dentro de nuestros espacios de incidencia. Y menciona otra muy importante dentro de todas, también la tomo, el empoderamiento de la comunidad. Todos nosotros, desde donde estemos y como estemos, podemos perfectamente contribuir a variar los resultados. Y para precisamente conseguir esos conocimientos que recomienda el doctor, entonces tenemos una invitada también de lujo, la doctora Rosa Abreu, quien desde la Sociedad Dominicana de Infectología nos viene a tratar la situación actual de las enfermedades infecciosas en la República Dominicana, y que con ella entonces completamos este maravilloso panel de esta noche para entonces continuar nosotros nutriéndonos y a partir de ella entonces responder a sus dudas e inquietudes. Doctora Abreu, el tiempo es para usted. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy amable. Buenas noches, pues la verdad para mí es un placer estar compartiendo con todos esta noche. Agradezco a la Fundación Éticos por esta invitación y bueno, hemos tenido panelistas pues que han abordado puntos muy interesantes. Así que vamos a continuar en ese mismo orden con este tema tan relevante como son las enfermedades infecciosas en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, vamos a abordar algunos puntos que ya pues han mencionado los conferencistas previos, como son las enfermedades transmitidas por vectores, su importancia y relevancia, las enfermedades prevenibles por vacunas, que son un fuerte problema en países como el nuestro. Y vamos a ver algunos otros datos sobre malaria, sobre VIH, tuberculosis.
Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, nos referimos a aquellas entidades que son causadas por agentes patógenos, como son las bacterias, los virus, los hongos o los parásitos. Es bueno recordar que existen algunos de estos gérmenes que pueden habitar de manera natural sin causar patología, por ejemplo, en las fosas nasales, en la piel, en la faringe, sin causarle enfermedad a una persona. Sin embargo, dadas algunas circunstancias que puedan agredir su sistema inmunológico, pues pueden volverse patógenas. ¿Cómo se transmiten las enfermedades infecciosas? Pues eso puede ocurrir de múltiples formas. Es posible que sea por contacto directo persona a persona, a través de la piel, por ejemplo, cuando somos picados por un vector que trae un agente causal, un virus. En el caso del mosquito Aedes aegypti, que nos puede transmitir el dengue, el Zika, el chikungunya, pero también podemos transmitir infecciones a través de la piel cuando no nos lavamos bien las manos. Esto puede ocurrir en el ámbito intrahospitalario, pero también extrahospitalario. Por eso la importancia del lavado apropiado de manos y de educar enseñándole a nuestros niños desde pequeños en qué momento lavarse las manos, antes de comer, luego de ir al baño, de hacer algunas actividades, pero también fortaleciendo lo que es el lavado en el servicio de salud. Por ejemplo, en cada sala de evaluación tiene que haber un lavamano con agua y jabón disponible, papel para secarnos, dispuesto de la mejor manera. Entonces, la piel es sumamente importante. El tracto respiratorio, o sea, estos virus, pues la mayoría son transmitidos por el contacto respiratorio a través de estornudos, de gotas que expulsamos a través de la tos, el tracto gastrointestinal por ingesta de agua, alimentos contaminados, y también una puerta de entrada para los procesos infecciosos puede ser el tracto urogenital. Continuamos, por favor. Bueno, cuando nos referimos a lo que son las enfermedades transmitidas por vectores, ¿verdad? Y como que todos nos ponemos alerta porque estos mosquitos los tenemos con nosotros. Generalmente son mosquitos domésticos y nosotros mismos como seres humanos propiciamos los criaderos, más nuestras condiciones climatológicas y ambientales pues los favorecen. Tenemos de manera endémica la malaria que está felizmente, ¿verdad? En proceso de erradicación, eso es una buena noticia. El dengue, que hemos vivido pesadillas periódicamente, pues los casos de brotes y epidemias que complican bastante a nuestros pacientes y los servicios de salud. La Zika y el chikungunya, que si bien están controlados en este momento, pues tenemos el vector aquí, entonces eventualmente pues pudieran regresar. Y recordar la filariasis linfática, que ya se habla muy poco de ella, porque en realidad está bastante controlada, pero también es transmitida por un vector que tenemos, que es el mosquito Culex. Entonces, ¿qué pasa con las enfermedades transmitidas por vectores? Si el vector está, pues vamos a estar predispuestos a que alguien venga con el virus, lo traiga, entonces tenemos el vector. Lo más fácil es que el mosquito pique a la persona que está infectada y se lo transmita a otro. ¿Qué pasa cuando una persona está afectada? Pues se va a limitar sus actividades educativas, laborales, va a producir cierta limitación económica, pero también va a afectar todo lo que es el servicio de salud y además, pues, evaluar la parte económica, poniendo en alta, ¿verdad? Entendiendo que pueden ser enfermedades mortales, pero también a veces el paciente no muere, pero puede dejar lesiones permanentes. Recordemos los pacientes con la filariasis o los pacientes con Zika que pueden tener lesiones muy relevantes asociadas al Guillain-Barré o a los síndromes de microcefalia asociada a esa entidad. Entonces, la actividad social y económica de un país puede verse fuertemente afectada por una de estas entidades. Continuamos, por favor. Bueno, estos aspectos pues han sido mencionados, pero siempre es bueno recalcar, relevar.
Nosotros somos un país tropical, entonces nuestras condiciones climáticas favorecen que tengamos el vector en nuestro entorno. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito doméstico, o sea que si nosotros dejamos agua mal tapada, tenemos plantas en las casas, plantas ornamentales, pues probablemente vayamos a tener ahí un criadero de mosquitos. Además, tomando en cuenta todo lo que la gente suele guardar en el patio, ¿verdad? Hasta gomas viejas, tapas, cubetas, envases que no utiliza, pero que tampoco son removidos. Entonces, en ese sentido, hay que ayudar a nuestras condiciones propias de nuestro clima. También los cambios climáticos, la presencia de humedad, pues lo favorece. Otro punto importante es el aumento de la urbanización. ¿Qué pasa? La gente con mucha frecuencia pues viene del interior de un campo, se va a la ciudad o se va a la capital y esta urbanización no siempre está planificada, sino que a veces vemos construcciones en lugares que uno dice, bueno, lo hicieron como de manera improvisada. Eso no tiene garantía de que va a tener agua potable, de que va a tener baños con adecuada disposición de excretas, recogida de basura. Entonces, este tipo de urbanización pues también es un factor asociado a que tengamos casos de dengue prácticamente durante todo el año. Entonces, las actividades humanas crean el entorno. Nos reunimos, dejamos los vasos, las botellas destapadas, el reguero de escombros, que no sabemos quién lo va a recoger, pero la gente no se percata de que si llevó un vaso, pues lo deseche en el zafacón o se lo lleve hasta llegar a su casa. Entonces, son situaciones que contribuyen bastante a que esta enfermedad, que puede ser muy grave, pues esté con nosotros de manera permanente. También recalcar que somos un país que tiene una frontera, o sea, los movimientos fronterizos pueden incrementar los casos porque recibimos personas de muchos lugares y además somos un país turístico. O sea, alguien que traiga una enfermedad incubándola, pues en nuestro país puede desarrollarse e incluso transmitirla. Otro punto importante, y es lo que probablemente ha venido causando un poco de temor, es cuando los serotipos de un virus, por ejemplo, en el caso del dengue, está muchos años sin circular en un lugar. ¿Esto por qué? Del dengue existen 4 serotipos, así se llaman, dengue 1, 2, 3, 4. Y ellos crean inmunidad específica. O sea, si a mí me dio el serotipo 1, ya no me va a dar. Entonces, la persona se va volviendo inmune a medida que tiene el contacto. Pasa con el serotipo 4, que tiene muchos años sin circular y es el que está ahora identificándose en algunos países. Si viene acá, pues probablemente produzca un gran número de casos porque va a encontrar población susceptible, o sea que nunca ha estado en contacto con ese serotipo. Entonces, esto también es un factor que puede incrementar el número de casos y siempre recalcar e identificar que somos un país en vía de desarrollo, un país pobre y hay limitaciones en los servicios de salud y las políticas financieras. Ahora sí, la siguiente. Ok, miren, vemos acá las enfermedades bajo control y vigilancia. Tenemos señalado en amarillo los casos de dengue. En el gráfico de la derecha vamos a ver los años 2018 y 2019. En el 2019 el número de casos se incrementó bastante a nivel mundial, pero igual en todo el mundo, en América en general, América Latina, y nosotros tuvimos 20.183 casos confirmados y dentro de ellos 53 defunciones. El año 2019 causó estragos, pero si vamos a compararlo con el cuadro que tenemos acá a la izquierda y debajo, vemos cómo se disparó el número de casos en el año 2023. Eso fue el año pasado que estábamos todos que agarrándonos la cabeza, fue un poco desesperante lo que vivimos. Tuvimos casi 28.000 casos confirmados, ¿eh? Y si vemos el número de defunciones, pues igual se incrementó, fueron 62. Entonces los centros de salud en ese momento estuvieron abarrotados al colapso prácticamente. Continuamos.
Bueno, entonces, hablando de otra entidad transmitida por vector, es la malaria, la mencionaba la doctora Méndez. Algo bueno con la malaria, que si bien es una enfermedad endémica que tenemos acá, transmitida principalmente por el mosquito anófiles, que lo tenemos viviendo con nosotros, más en zonas fronterizas, pues la tendencia ha sido que va hacia la baja. Entonces se esperaba que para el 2025 pues ya no tuviéramos casos, pero todavía en este año tuvimos un poco más de 200, o sea que de todos modos va a la disminución. Es una enfermedad que puede complicarse, causar la muerte. Por suerte, las últimas defunciones por malaria fueron en el año 2019, o sea que felizmente, claro, aunado muchísimos esfuerzos, pues es una enfermedad que va a la baja y con tendencia a la eliminación. Continuamos. Mencionar la chikungunya, que tiene en común con el dengue y con el Zika, el mosquito vector, ese mosquito que lo tenemos en nuestro entorno. Y cuando comenzaron los casos de chikungunya en el año 2013, pues fue bastante llamativo. La chikungunya es un término africano que significa persona que se encorva, precisamente porque le causa tantos dolores en los huesos que la persona andaba doblada. Esa era una característica. O es porque la enfermedad, aunque no está activa en nuestro país, existe y eventualmente pues podemos tener casos. En el año 2014 se reportaron más de 500,000 casos sospechosos de chikungunya. Entonces, esos procesos dolorosos, principalmente óseos, pueden cronificarse. O sea, hay personas que duran meses o años con sintomatología ocasionada por este virus. Algo también relevante acá es el Zika. El Zika fue una entidad viral que llegó y también causó estragos, transmitida por el mismo vector Aedes aegypti. Entonces fue algo muy llamativo y significativo porque si bien se asoció a muchos casos de parálisis tipo Guillain-Barré, lo más trascendente pues fueron los casos de microcefalia asociada a este virus. En ese momento se identificaron más de 200 niños que nacieron con microcefalia y que se fue detectando el retraso en el desarrollo a medida que crecían, y eran productos de madres que habían padecido el Zika durante el embarazo. Este texto, que está muy completo, se llama Impacto Socioeconómico del Zika en la República Dominicana, realizado por la UNICEF, pues es un texto muy, muy interesante. Así que les insto a que lo revisen, pueden escanear este código que está aquí abajo para que lo revisen, porque habla un poco de manera detallada de cómo fue la vida de esas familias y qué se hizo, cómo se trató de ayudar a esos grupos vulnerables, porque sabemos que un niño con una microcefalia va a tener limitaciones de por vida. El Zika igual está controlado, pero existe y nosotros tenemos el mosquito vector, por eso es que hay que mantener la vigilancia. Entrando en otros tipos de entidades, bueno, ya vimos el dengue, ¿verdad? La prevención, en el dengue hay que insistir, prevención, prevención, prevención. Pero si nos vamos a las enfermedades prevenibles por vacuna, vamos a notar que cada año tenemos casos de estas enfermedades. Uno dice, pero ¿por qué? Si las vacunas están en el programa, son gratuitas y todos los años tenemos casos y muerte. Vamos, por ejemplo, a ver acá la difteria. La difteria es una enfermedad muy grave, potencialmente mortal, para la que existe vacuna de manera gratuita que se pone a partir de los 2 meses de vida. Entonces, ¿por qué cada año hay casos? O sea, hay limitación en la cobertura de los esquemas de vacunación. No llegan a toda la población por alguna causa. En esto asumimos pues que ha influido un poco quizá la desinformación, los grupos antivacunas,
La pandemia del COVID, pues también fue un factor donde la gente tenía mucho temor de ir a los centros, de exponerse, pero igual, durante la pandemia de COVID tuvimos muertes por niños, de niños con difteria que no, o sea, que eran mucho mayores que la edad de la pandemia, tenían 10, 12 años, entonces definitivamente no se vacunaron. Vemos aquí en el 2023 25 casos de difteria con 3 muertes. Eso es mucho para tener un esquema de vacunación que es gratuito, que está en los programas. Si vemos, por ejemplo, el polio, ¿verdad? Está en 0. Nosotros como país no tenemos polio autóctono desde los años 80. Pero si nos vamos un poco a lo que es la historia de esa enfermedad, vemos cómo dejaba lesionados de por vida a muchos niños con parálisis flácida. Y aunque estamos libres de polio, el polio no es una enfermedad que está erradicada, porque hay casos todavía del serotipo 1 del polio en países como Pakistán, Afganistán. Entonces tenemos que reforzar la vacunación, no podemos bajar la guardia ahí. La rubeola también la vemos en 0, asociado a la vacunación, por suerte, porque la rubeola es una entidad viral que, si bien tiene un comportamiento benigno, entre comillas, en la persona que la padece, hay que resaltar lo que es el síndrome de rubeola congénito. O sea, cuando la rubeola le da a una mujer embarazada, el niño va a tener lo que es el síndrome de rubeola congénito. Esto significa que se manifiesta con microcefalia, sordera, ceguera, malformaciones cardíacas. O sea, es un niño que va a tener lesiones de por vida. ¿Y por qué? Sencillamente por no haberse vacunado su madre. Por eso hay que vacunarse a las edades correspondientes, y las mujeres en edad fértil que no saben si se vacunaron, pues deben vacunarse por lo menos 3 meses antes de embarazarse, porque los daños son de por vida. Por suerte, el último caso de rubeola congénita reportado en el país fue en el año 2007. El sarampión es otra entidad alarmante que puede causar una enfermedad muy, muy grave y es altamente contagiosa. No hemos tenido caso en el país desde el año 2001, felizmente, pero el sarampión existe y hubo una alerta a inicios de año. Eso significa que estamos en riesgo de que llegue al país por la baja cobertura vacunal. Si llega una persona con sarampión y está en contacto con un niño no vacunado, con un esquema incompleto, pues igual el sarampión puede llegar e instalarse. Esperemos en Dios que eso nunca ocurra, porque son enfermedades que uno ha dejado de ver y que no quisiéramos como tener este tipo de regresión. El sarampión puede ser grave, causar panencefalitis esclerosante a largo plazo, miocarditis, convulsiones. Entonces hay que seguir vacunando, fortalecer y que las vacunas lleguen a otros lugares, a donde no lleguen. Ese grupito que se nos queda sin vacunar, pues hay que trabajar ahí. Tenemos casos de tétano, señores, 35 casos en el 2023, con 13 defunciones. El tétano, junto con la difteria, fueron de las primeras vacunas que comenzaron en el programa ampliado de inmunizaciones, hablando del año 1977, o sea que a estas alturas de la vida no deberíamos tener tétanos. Igual la tosferina, causa importante de enfermedad, y tanto en los niños como en los adultos, pero en los neonatos, y puede ser una enfermedad muy grave, prevenible por vacunas en pediatría, y hay vacunas disponibles también para la embarazada. Entonces, recordar el COVID-19, que nos dio bastante problema, tuvimos que aprender mucho del COVID durante la pandemia, y recordemos que llegó para quedarse. Entonces, hay que fortalecer sus esquemas de vacunación, aunque no disponemos de la vacuna más reciente, pero igual hay que mantener todas las medidas de prevención y vacunarnos con lo que tenemos disponible. La influenza estacional igual es una enfermedad prevenible por vacunas que puede ser muy, muy grave. Reforzar la vacunación principalmente en los extremos de la vida, o sea, pediatría y en el envejeciente, pero podemos vacunarnos a todas las edades. Y dentro de las enfermedades transmitidas por el agua y alimentos, pues existen muchas, pero siempre hay que resaltar el cólera.
porque es una enfermedad que puede ser grave, potencialmente mortal. Si no se identifica y se trata a tiempo, el paciente puede morir por una deshidratación. Pero además, la contaminación que puede ocurrir con las aguas. Por eso es recomendable que se ingiera agua, alimentos de origen confiable, siempre. Continuamos. Bueno, hay que mencionar el VIH, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que comenzó a diagnosticarse a partir del año 1981 y ha ido en aumento. Se han aunado muchos esfuerzos para tratar de mantenerlo controlado. Lo más importante aquí son las medidas de prevención y control, o sea, conocer el comportamiento, identificar la población que está positiva y que ésta pues acuda al centro de atención y que reciba sus medicamentos antirretrovirales. La población nuestra con VIH en este momento son 79,000 personas. Esto representa más o menos 1% de la población, un poquitito menos. Y de estos tenemos 53,000 personas recibiendo medicamentos antirretrovirales. De este grupo, de esos 79,000, hay 1,000 niños. Son como 1,150 niños que están asistiendo a los programas. La idea es que el que tiene VIH, o sea, es una estrategia de la ONU-SIDA, que es 95, 95, 95, significa que las personas que tienen VIH, pues debemos trabajar en que 95% conozcan su diagnóstico, que 95% de ellas reciban tratamiento antirretroviral y que 95% de estos tengan una carga viral indetectable. Eso es lo que va a ayudar al control de la enfermedad como tal y a limitar la transmisión. La siguiente, por favor. Y no podemos olvidarnos de la tuberculosis, que también la tenemos con nosotros. A veces uno manda a hacer en las consultas alguna prueba de tuberculosis, un Ginexper, un PPD, y la gente dice, ¿y existe tuberculosis? Pues claro que existe tuberculosis. De hecho, es una enfermedad endémica en nuestro país y ha venido a incrementar un poco con lo que es la pandemia del VIH. Esto porque es una enfermedad que también afecta el sistema inmunológico y se puede comportar ahí como oportunista. Entonces, la Organización Mundial de la Salud reporta a la República Dominicana como uno de los 12 países de la región de las Américas que tienen más altas tasas de tuberculosis. Entonces hay que estar ojo, principalmente si el paciente tiene VIH, siempre hay que investigar tuberculosis, pero aunque no tenga. Y si encontramos un caso índice de tuberculosis, pues tenemos que investigar a los familiares, a los contactos, la pareja, los abuelos, los tíos, los niños que son bastante susceptibles. Entonces, la tuberculosis está, existen los programas, los medicamentos, utilizando la estrategia del tratamiento directamente observado en boca y pues existe más o menos control ahí, pero no podemos bajar la guardia frente a la tuberculosis. Ok, continuamos. Bueno, finalmente, pues las recomendaciones. Fortalecer la prevención, señores. En medicina, como en la vida, lo ideal es prevenir. Siempre prevenir, prevenir, prevenir. Si sabemos que un criadero de mosquitos, tener un agua mal tapada, puede traerme un criadero y causarle el dengue a mí o a uno de mis familiares, pues yo tengo que prevenir eso, taparlo de manera adecuada. Si sé que me puede dar una enfermedad que me mate o que me deje con lesiones permanentes por no ponerme una vacuna, pues vamos a ponernos la vacuna. Entonces, siempre hay que fortalecer todo lo que es medida de prevención. Eso incluye las medidas de higiene, la forma de alimentarse, las vacunas, la educación. Hay que invertir en educación, señores. Muchas veces la falta que comete la comunidad, la población, es porque no conoce, es por desinformación. Entonces hay que aprovechar todos los escenarios, todas lo que son las redes, que ahora la gente tiene muchísimo acceso, pues aprovechar para educar, televisión, radio, internet, nuestras redes personales.
fortalecer los esquemas de vacunación, o sea, los que están, pues que lleguen a las personas, a quien lo necesita, que exista equidad, que si la persona no puede llegar al centro de vacunación, pues la vacuna llegue allá, y fortalecer las campañas. El trabajo en equipo, señores, eso es clave. Esto no es asunto de una persona ni de un grupo, no es que los médicos nos pongamos en eso, que las enfermeras se pongan en eso, no. Es un trabajo en equipo. El personal médico, todas las especialidades, todo el personal de salud y el que trabaje en hospitales no tiene que trabajar directamente con los pacientes, pero es responsabilidad de todos. Hay que involucrar a la comunidad, y lo mencionaba el doctor Ramos ahorita. La comunidad puede ayudar, alertar. Muchas veces son los primeros que dan la voz de alarma cuando hay algo extraño en su población. Entonces hay que involucrarla. Igual que las instituciones, no solo las instituciones gubernamentales, también las instituciones privadas, no gubernamentales, pueden aportar y ayudar. Entonces es asunto de hacer un trabajo en equipo. Mantener la alerta temprana, la dirección de epidemiología, donde se reportan los casos. Por ejemplo, si me llega un caso sospechoso de un sarampión, una eruptiva febril o de una varicela, pues estos datos se suben a una plataforma. Hay que estar alerta y ese equipo de alerta temprano, pues se supone que es quien recoge toda esa información y se va dando cuenta, 2 casos en este centro, ¿qué pasó en esta localidad? Y es la mejor manera de detectar posibles brotes, epidemias, o de saber cuando tenemos incremento de enfermedades emergentes o reemergentes, que son entidades que ya se suponían controladas, pero que comienzan a incrementarse de nuevo. Entonces, es hacer un trabajo en equipo, involucrar a todo el mundo. Todos podemos colaborar desde sus lugares de trabajo, desde su hábitat. Pues creo que es la última. Vamos a ver, muchísimas gracias por sus atenciones. Un placer de verdad. Nosotros estamos desde Fundación Éticos extremadamente emocionados. ¿Qué expositores de lujo hemos tenido en este webinario? ¿Cuántos conocimientos la doctora Rosa Abreu nos ha llevado a través de las características de las enfermedades infecciosas? Ha resaltado una medida extraordinaria que parecería simple, pero que por supuesto ella con sus palabras nos lleva a reflexionar respecto al impacto que tiene el lavado de manos y cómo puede cambiar significativamente la salud de la población en todas las edades y cómo representa incluso una importancia extraordinaria en la disponibilidad de agua, de jabón apropiadamente colocado y demás instrumentos de higiene en los establecimientos de salud, en los establecimientos educativos, en los espacios generales. En la parte de las limitaciones relacionadas con las situaciones infecciosas, todo lo que generan y provocan en los humanos, también ha sido resaltado por la doctora Abreu y por supuesto remarca ella lo relacionado con las lesiones permanentes que algunas de ellas pueden dejar. Apoyándose en los indicadores epidemiológicos de enfermedades y eventos bajo vigilancia especial, la doctora nos hizo un recorrido audaz desde cólera, dengue, malaria, leptospirosis, difteria. Nos habló sobre la situación de sarampión, tétanos, tosferina, que a veces dejan de ser mencionadas. Ella también le trae. Y por supuesto la enfermedad meningocócica. Y tras eso, entonces nos trajo una exposición extraordinaria sobre los elementos que debemos nosotros también tomar en consideración sobre el VIH y la tuberculosis, que a veces, como bien ella señaló, deja de pensarse en ella, pero que también tenemos allí. Ha sido un manjar de conocimientos y vamos ahora para ir a la parte del cierre de nuestro webinario a expresar de las preguntas que nuestra audiencia extraordinaria ha manifestado para que entonces ustedes, nuestros expositores, puedan responderla. Voy a hacer 2 rondas
para en aras del tiempo sacar el mejor provecho posible del tiempo y que ustedes los tres puedan responder. Una de nuestros participantes pregunta, ¿qué piensan sobre la implementación de la estrategia municipios y comunidades saludables para el abordaje y control de esta problemática que se ha planteado esta noche? Vamos a repetir la pregunta. ¿Qué piensan sobre la implementación de la estrategia municipios y comunidades saludables para el abordaje y control de la problemática planteada? Vamos a permitir, doctora Rosa Abreu, si quisiera empezar usted con su opinión. Sí, sí, claro. Por supuesto, bueno, pues la estrategia de los municipios, como yo les mencioné, Saludables. Ujú. claro, claro que sí. Pues por ahí es donde hay que comenzar realmente, si se involucran los pequeños lugares, los más lejanos, que tengan acceso a la atención primaria, acceso a vacunas, que conozcan pues los mecanismos de cómo no dejar que exista un criadero de mosquitos, de estar pendiente, pues eso es clave. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho pues ahora desde el ministerio se ha estado trabajando un poco, ellos han tratado de pues de comenzar de manera temprana, antes que el boom del dengue nos agarre. Como nos agarró el año pasado, y comenzar así, pues desde los lugares más pequeños. Estoy totalmente de acuerdo. Yo considero que es una estrategia que puede ser maravillosa y de hecho puede sorprendernos, lo tanto que un municipio saludable pues puede hacer. Gracias, doctora. Doctora Méndez, su momento de responder, por favor. Eh, sí, claro. Ok. Sí, claro. Precisamente sí. Definitivamente ese tipo de abordaje y de estrategias son las que deben de promoverse, porque implican lo que bien decía el doctor Ramos, la interacción entre esa comunidad, esos cambios del estilo de vida, que son los que van a garantizar entonces que las enfermedades se eviten, porque yo quiero prevenir antes de padecer y así poder lograr un efecto efectivo. Así que estoy bastante de acuerdo y no solamente eso, todo el enfoque de las medidas de salud pública son integradas precisamente a la parte de promoción en el estilo de vida. Así que es una estrategia muy efectiva y audaz. Gracias, doctora. Doctor Ramos. Sí, sí, mira, esa estrategia de municipio saludable es totalmente importante porque las alcaldías son las instituciones que están directamente en la comunicación con la comunidad, con las juntas de vecinos, son las responsables de la higiene primordialmente, los desechos, son las responsables de los alcantarillados, de que estén totalmente favorables para evitar las enfermedades y justamente los entornos saludables donde trabajamos los determinantes sociales, recreación, lectura, capacitación. Muy importante esa pregunta. Estamos totalmente de acuerdo de empoderar como sociedad ese gran proyecto que ya tiene un tiempo. Nosotros como sociedad fuimos y abordamos a FEDOMU, Federación Dominicana de Municipios, para llevarle un proyecto avalado justamente sobre eh, municipios saludables y estamos esperando la respuesta porque eso es muy importante, enfrentar las enfermedades de, una, de un enfoque integral. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, cada uno de ustedes en sus ponencias hizo en más de una ocasión mención del empoderamiento que debe tener cada individuo, pero hacer también ese ejercicio responsable de la comunidad para producir los cambios positivos. Hay otras preguntas que voy a consolidar para tener esta última ronda. Dicen, ¿qué desafíos se enfrenta la República Dominicana en términos de infraestructura de salud pública para el manejo eficaz
de las enfermedades que han seleccionado y cuál podría ser el papel de la colaboración internacional en el manejo de las enfermedades infecciosas en nuestro país. Vamos entonces, doctor Ramos, a que sea usted quien inicie respuesta de esta ronda. Pues nuestro desafío, nuestro reto en este momento es impulsar la atención primaria en salud. Creo que si no empoderamos la atención primaria, no vamos a poder lograr la respuesta de mejorar los indicadores de salud en este momento y de enfrentar enfermedades que, como mencionamos ahorita, la chikungunya puede reactivarse, la difteria se está reactivando. Entonces, creo que es importante implementar la atención primaria en un momento ya no muy lejano. Tenemos que empoderarnos y enfrentar las enfermedades desde una buena atención primaria en salud. Gracias, doctora Maridelka Méndez. Sí, bueno, precisamente voy orientada a la misma línea del doctor. O sea, definitivamente sí entiendo que actualmente hay que empoderar, fortalecer un poco más ese sistema ya de atención primaria y sobre todo lo que hablamos precisamente de la pregunta anterior, el enfoque de integrar y de la carga de responsabilidad que también tienen cada uno de nosotros como individuo perteneciente a una comunidad. O sea, a veces yo siento que hay un poco de desorientación en la población. Entonces debemos de como robustecer un poco más esa promoción para evitar pues eso, y eso se puede hacer precisamente a través de los servicios de la, primarios, de atención primaria de la SUNAP. Eso sería uno de los grandes retos ahora mismo como país. Y de acuerdo a la parte de la integración internacional, pues no podemos quejarnos. Hasta el momento hay muchísimas herramientas que están siendo proporcionadas por entidades internacionales, sobre todo con la Organización Panamericana de la Salud, que están ayudando bastante a lo que es el sistema de alerta temprana puntualmente. En ese sentido hablo de, por ejemplo, hay una herramienta que es una vigilancia de rumores que son esenciales para el sistema de alerta temprana que se llama EIOS, que es de inteligencia epidemiológica, que actualmente el país capacitó, gracias a la ayuda de OPS, a 5 técnicos, incluida yo entre ese grupo, para realizar este tipo de actividades que van a poder ayudar precisamente a robustecer esta parte de, pues, de estrategias de abordaje. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Méndez. Doctora Abreu, su turno. Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues, ¿cuáles retos tenemos? Pues sí, tenemos muchos retos realmente. Nosotros como país, pues tenemos ciertas limitaciones. Hay que considerar que somos un país en vía de desarrollo y que en cierto modo para muchas de las cosas que hemos logrado, pues hemos necesitado los apoyos internacionales, que los agradecemos bastante, aunque en muchos entornos posteriormente, pues el país ha tomado las riendas, pero igual los apoyos internacionales nos han ayudado mucho, 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 desde introducción de vacunas hasta seguimiento o fortalecimiento de los servicios de salud directamente en los hospitales, para introducir medicamentos con el VIH, pues primero recibimos los fondos internacionales, pues son de gran ayuda. Nosotros como país, ¿verdad? Necesitamos, es un gran reto, que la población se involucre. Para esto, pues estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ramos y la doctora Méndez que necesitamos fortalecer la atención primaria, porque ahí es donde el paciente llega de inicio y son los que están más cerca de la comunidad. En este sentido, pues el hecho de que existan promotores de salud que lleguen a los lugares, señora, hay lugares donde uno como quizá no puede llegar, pero un promotor o incluso en un motor, pues puede llegar, vacunar, educar, y la población siente que es tomada en cuenta. Entonces, esa medida
que se va involucrando y la población va tomando conciencia, pues saben que tienen su cuota de responsabilidad, que no esperar que todos se lo den, que ellos también tienen que poner de su parte, colaborar con la limpieza, colaborar llevando a los niños a vacunarse y todo así pues funcionaría mucho mejor. Entiendo que es un reto donde tiene todo el mundo que intervenir, o sea, no es solamente el Ministerio de Salud Pública, ahí tiene que participar desde el cuerpo de bomberos, la Policía Nacional, el ayuntamiento. O sea, es un reto donde todos estemos involucrados y todos sepamos que es nuestra responsabilidad. Entonces las cosas, pues, claro que funcionaría mejor. Efectivamente, muchísimas gracias. Esto ha sido un deleite y dejen decir a los expositores que hemos tenido durante toda la conferencia comentarios más que positivos. Todos los que han participado como asistente han manifestado no solo el interés, sino que les felicitan a los tres por la forma didáctica, fácil de transmitir con la que ustedes nos han apoyado a todos en la adquisición de estos conocimientos y esta motivación extraordinaria de la integralidad y de la integración de cada uno, de cada una de nosotros desde los ámbitos en donde estemos para lograr entonces estabilizar y mejorar la salud de nuestra República Dominicana. Fundación Éticos se siente súper contenta con esta posibilidad que nos han brindado ustedes tres con su experiencia y los conocimientos que nos han expresado en esta noche. Y por supuesto, esto no queda allí, estaremos y seguiremos ahondando en estos temas. Ya próximamente van a recibir también para nuestra querida audiencia, les adelanto que vamos a seguir hablando de enfermedades infecciosas, vamos a ir profundizando sobre cómo incorporarnos en la parte de investigación, que saben que son los elementos y ejes centrales de nuestra fundación. Vamos a trabajar para hacer notar en qué se está investigando respecto a ellas en nuestro país y cómo podemos todos contribuir a todos estos esfuerzos que manifiestan nuestros expositores, pero que también el Estado completo está involucrado en ello. Para nosotros ha sido un placer tenerles a cada uno, a cada una de ustedes vinculados esta noche. Todo mundo allí pendiente, nadie salió, todo mundo allí durante toda la jornada porque el tema genera muchísimo interés y sin dudas que todos y todas podemos contribuir. Será hasta una siguiente ocasión. Muchísimas gracias. Saben que estamos disponibles para cada uno de ustedes y esperamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Este webinario estará de manera permanente en el canal de YouTube de Fundación Éticos, por lo cual pueden recurrir allí. Yo voy a ir a verlo nuevamente porque esto es para verlo 2 o 3 veces. Muy buenas noches y hasta una siguiente ocasión. Buenas noches, muchas gracias. Un placer. Ay, buenas noches. Muy buenas noches, gracias.